Buenas tardes. Quiero iniciar estas palabras de inauguración dando las gracias a las 52 sociedades científicas que organizan y colaboran en la celebración de este primer Congreso Nacional de COVID-19. La pandemia por COVID-19 ha resaltado el alto valor del trabajo de los profesionales sanitarios, que ha sido un ejemplo de generosidad, compromiso y de colaboración. Y además ha resaltado la importancia del papel que tiene la ciencia y la investigación en la esfera pública. La pandemia por COVID-19 también nos ha permitido aprender algunas cuestiones esenciales. En primer lugar, hemos aprendido que es imprescindible una coordinación adecuada entre las diferentes autoridades e instituciones sanitarias para responder de forma eficaz a la pandemia. Hemos aprendido también que es necesaria la responsabilidad colectiva e individual para hacer frente a la nueva situación social, económica y sanitaria que ha originado el COVID-19. Y finalmente, la pandemia nos ha hecho plenamente conscientes de que el trabajo colaborativo de todos los profesionales del sistema de salud en asistencia e investigación es imprescindible para hacer frente a los nuevos retos y desafíos que plantean situaciones presentes y futuras como la originada por el COVID-19. El primer Congreso Nacional de COVID-19 ha pretendido ser ejemplo de ello. El trabajo en equipo de las 52 sociedades científicas que han permitido organizar este Congreso constituye un buen ejemplo del espíritu de colaboración entre profesionales sanitarios que la pandemia ha propiciado. Podríamos decir que los profesionales sanitarios hemos entendido el mensaje que hemos recibido de la sociedad y que las sociedades científicas han entendido también el mensaje que hemos recibido de nuestros profesionales sanitarios. A lo largo del Congreso se presentarán los resultados de muchos de los proyectos de investigación llevados a cabo en nuestro país en estos últimos meses y se realizará una exhaustiva actualización del estado de conocimiento sobre distintos aspectos del coronavirus SARS-CoV-2 y de la COVID-19. La enorme velocidad a la que avanza el conocimiento sobre esta nueva enfermedad y el vertiginoso ritmo al que se generan nuevas evidencias científicas harán seguro necesaria la organización de futuras ediciones del Congreso. En esta edición del Congreso Nacional de COVID, SEIN ha tenido el honor de servir como sociedad anfitriona y el doctor Julián Olaya y yo hemos tenido el enorme privilegio de coordinar el trabajo de todos nuestros compañeros y el impulso generado desde todas las sociedades científicas. Estamos muy agradecidos y honrados por la confianza que habéis depositado en nosotros. Quiero también agradecer a todos el esfuerzo que ha supuesto hacernos llegar en apenas 15 días más de 700 trabajos científicos, lo cual refleja el pulso que la investigación española tiene incluso en un contexto de enorme presión asistencial. Quiero agradecer igualmente el interés de los miles de compañeros de España y de Latinoamérica que se han inscrito en el Congreso, que sin duda van a enriquecer con sus comentarios, preguntas y su participación el conocimiento que se va a generar durante este encuentro. Encuentro que, si algo tiene que ser, es un foro vivo para la discusión y el debate de la mejor evidencia científica disponible en el momento. Nuestra gratitud igualmente a todas las autoridades que han aceptado integrar el Comité de Honor de este Congreso, a Su Majestad el Rey Felipe VI por haber aceptado presidirlo y al Ministro de Sanidad y a los consejeros de Salud de las comunidades autónomas por haber aceptado formar parte del mismo. Gracias a los compañeros de los comités organizadores y científicos que han realizado un trabajo titánico en un tiempo muy breve y en unos meses de difícil trabajo. Y gracias expresamente a los presidentes de las 52 sociedades científicas que, como he dicho, han respaldado la organización de este congreso y a los cuales van a ustedes a escuchar antes de que se proceda a presentar a las personas que nos acompañan hoy en la inauguración del primer Congreso Nacional de COVID-19. Finalmente, quiero resaltar que el primer Congreso Nacional de COVID-19, en este Congreso hemos tratado de vertebrar un espacio de encuentro multidisciplinar entre 52 sociedades científicas para poder intercambiar el conocimiento generado en estos meses, sentando al mismo tiempo un precedente para la dinámica de trabajo que debe ser habitual en el futuro.
la de unas sociedades científicas trabajando codo con codo unas con otras, que hagan llegar de forma unánime su voz basada en la evidencia científica a los decisores políticos. Ojalá este congreso resulte un punto de inflexión al respecto. Amigos, deseamos que el congreso sea satisfactorio y enriquecedor para todos y que nos ayude a estar mejor preparados para dar respuesta al desafío que supone la COVID-19. Bienvenidos al primer Congreso Nacional de COVID-19. Probablemente en todo lo que es la historia de la investigación médica o biomédica no ha habido ningún tema sanitario que en tan poco periodo de tiempo haya generado tanto conocimiento como la COVID-19, como el estudio, la investigación de la COVID-19 en aspectos como la patogenia, la epidemiología, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y efectos colaterales. Ahora que empiezan estos nuevos brotes, pensamos que es un momento en el que todos necesitamos unir de nuevo fuerzas y que siga imperando pues, el espíritu que nos ha unido durante toda esta crisis sanitaria, que es trabajar juntos con el único objetivo de conseguir vencer esta pandemia y mejorar los resultados que estamos obteniendo. La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un durísimo golpe para la población mundial. Sin embargo, de cualquier situación, por grave que sea, pueden extraerse aspectos positivos y en este sentido me gustaría destacar el importantísimo trabajo conjunto desarrollado por muchas y muchos profesionales para afrontar un problema de salud pública como el de la pandemia. El trabajo que los médicos de familia venimos desarrollando a lo largo de toda la pandemia es absolutamente extraordinario. Una de las conclusiones que podemos destacar de la primera oleada es que el trabajo multidisciplinar ha sido una de las mejores respuestas a esta epidemia. Juntos somos mucho mejor que solo la suma aislada de las partes. Estoy convencido de que este congreso será de gran ayuda para todos los sanitarios españoles. Se ha generado una cantidad enorme de conocimiento durante estos primeros meses de esta pandemia y el analizarlo, seleccionarlo y ponerlo en valor sin duda va a ser de gran utilidad para todo nuestro ejercicio profesional en el futuro. Participamos centrando nuestro interés en la infancia y adolescencia, pero también en múltiples aspectos muy desconocidos, donde grandes expertos van a compartir su conocimiento y su experiencia. Yo creo que la resolución de la pandemia viene en gran parte por tomar decisiones basadas en el conocimiento y esta sin duda es una de las grandes iniciativas. Pensamos que un Congreso Nacional sobre COVID es interesante porque la evidencia científica que ha ido apareciendo recientemente necesita ser clarificada. Este es un aspecto muy importante que lo justifica. Proporcionará una visión multidisciplinaria sobre un problema global que requiere soluciones multidisciplinarias. El impacto de esta pandemia sobre nuestra especialidad, así como otras especialidades, hace necesario la celebración por primera vez de un congreso que aborde las diferentes manifestaciones de esta enfermedad desde diferentes perspectivas. El escenario es tremendamente cambiante, a nuestra especialidad le corresponde garantizar la atención a los enfermos COVID más graves y, lo que no es menos importante, garantizar una cirugía segura a todos los pacientes no COVID que deben ser imperiosamente intervenidos en hospitales en los que deben convivir con pacientes COVID. Por lo tanto, el tema es de sumo interés para todos los anestesiólogos. Queremos y deseamos y esperamos que de este congreso salgan las líneas maestras de una superación de una pandemia que nos ha vuelto locos y que esperamos en breve sea controlada. Por nuestra parte, la idea es un poco haceros partícipe en las presentaciones de todos los avances, todas las grandes series, todas las complicaciones neurológicas que han aparecido con motivo de esta terrible pandemia y pensamos que esta iniciativa es única. El primer Congreso Nacional COVID es una oportunidad única para debatir sobre todo lo aprendido durante la pandemia y prepararnos mejor para los próximos meses. Os invitamos a participar, reflexionar, compartir conocimiento en este congreso. Probablemente el esfuerzo común de múltiples especialistas básicos y clínicos, médicos y no médicos, de la combinación de los esfuerzos de la industria farmacéutica y los institutos públicos de investigación, llevará
yo creo que más pronto que tarde, a la consecución de una vacuna que iluminará la senda por la que se acabará con esta pandemia. El primer Congreso Nacional COVID a desarrollar de forma virtual es claro ejemplo de cómo la ciencia española es capaz de ponerse de acuerdo para transmitir de forma unificada todo el aprendizaje que hemos adquirido. Todas las enfermedades que atiende nuestra especialidad se han visto gravemente afectadas por el impacto en el sistema sanitario que tiene esta crisis y es necesario adecuar los recursos y también los protocolos clínicos en colaboración con otros especialistas y con otros profesionales sanitarios. Durante estos meses, la respuesta de los profesionales sanitarios frente a la COVID-19 ha sido un ejemplo de unión, entrega y profesionalidad. Desde Medicina Interna hemos estado en primera línea junto al resto de especialistas para facilitar el necesario abordaje multidisciplinar de la COVID-19. Quiero hacer mucho hincapié en la importancia de este congreso, el primer Congreso Nacional COVID-19 que organiza la SEIM. La diferencia con otros congresos fundamentalmente es que es multidisciplinar. Quiero que mis primeras palabras sirvan para rendir homenaje a todos los profesionales sanitarios que están interviniendo en la lucha contra la COVID-19. Muchos de ustedes están en primera línea. Algunos han sido afectados por el virus y otros, por desgracia, han muerto a causa de esta enfermedad. Este evento científico que estamos organizando entre todos debe ser el mejor homenaje para todos ellos. Me acompaña en esta mesa inaugural virtual el doctor Julián Olaya, que es el presidente del Comité Científico del primer Congreso Nacional de COVID, a quien cedo la palabra. Julián. Buenas tardes a todos. Estimada Directora General de Salud Pública, estimado presidente de SEIM y del resto de sociedades, estimada doctora Neira y doctor Moreno, estimados compañeros y estimadas compañeras. Hace unos meses surgió en el seno de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica la idea de realizar un Congreso Nacional sobre la COVID-19. Esta iniciativa nació tras observar el comportamiento ejemplar del colectivo de profesionales sanitarios de todos los niveles, todos los servicios y todas las especialidades, que no dudaron ni un momento en aunar esfuerzos para luchar juntos contra la pandemia en los momentos más duros de su propagación explosiva, dejando de lado los intereses y protagonismos personales, poniendo en riesgo su propia seguridad y la de sus familias, en beneficio de los pacientes y de la comunidad. Desde un principio el proyecto tenía características propias. Debía realizarse con la concurrencia de las diferentes sociedades científicas que se habían visto implicadas en la lucha contra la pandemia y debía hacerse desde un punto de vista colaborativo e inclusivo. Lo que empezó como una idea para llevar a cabo entre un número reducido de sociedades se fue diseminando poco a poco, de forma que a finales de junio, cuando nos vimos obligados a cerrar el programa, eran ya 27 las sociedades que participaban en el Congreso. Desde esa fecha se han ido incorporando progresivamente nuevas sociedades hasta llegar a más de 50 a fecha de hoy. Probablemente en nuestra historia personal nunca hayamos sufrido un impacto de semejante magnitud, tan concentrado en el tiempo en tan corto espacio. Esto ha hecho que los profesionales sanitarios actuaran con una determinación firme, llevando a cabo su labor no siempre en las mejores condiciones. No solo ha sido un ejemplo de unidad, trabajo y firmeza, sino que además cada sociedad científica ha intentado aportar su grano de arena para hacer luz en esta enfermedad. De esta forma, en nuestro país se han llevado a cabo múltiples estudios, en gran parte colaborativos o multicéntricos, que han generado publicaciones de gran impacto científico, incluyendo tanto estudios de ciencias básicas como estudios de cohortes y ensayos clínicos. En este congreso online se actualizará a lo largo de una semana el conocimiento sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19 desde muy diferentes puntos de vista. Es un programa muy apretado. Se llevarán a cabo 23 mesas en las que participarán en torno a 70 ponentes. Se expondrán cerca de 70 comunicaciones orales y 450 póster y se celebrarán 11 conferencias especiales. Cada sociedad ha intentado reunir lo más destacado que la COVID-19 ha representado en su área de conocimiento, desde los fundamentos de la respuesta inmune hasta el manejo de la ventilación invasiva, pasando por los diferentes tratamientos, las estrategias de prevención, de cuidados a los pacientes, desarrollo de vacunas o la afectación específica de diferentes órganos y sistemas.
Sin duda, se quedarán aspectos de la pandemia que con razón notaréis en falta en el programa. A todos os pedimos comprensión. Nunca antes en España se había organizado un evento similar con la participación de tal número de sociedades y profesionales sanitarios. Por último, quiero resaltar un hecho incuestionable. Los profesionales sanitarios hemos respondido a la pandemia juntos y hemos intentado generar respuestas y conocimientos desde la evidencia científica también juntos. Este congreso intenta ser el reflejo de un trabajo profesional, científico y personal sin precedentes, con una actitud ejemplar frente a la dificultad y el riesgo. Orgulloso de saberme vuestro compañero, todos los que hemos participado en la puesta en marcha del congreso deseamos que este esfuerzo pueda servir de ejemplo. Juntos somos más. A todos y a todas os digo, bienvenidos a la primera edición del Congreso Nacional COVID-19. Gracias, Julián. Creo que la calidad científica del Congreso, de sus mesas, tiene mucho que ver con el empeño que habéis puesto en el comité científico, en el que habéis trabajado codo con codo las sociedades científicas que han participado en este Congreso. Escuchemos de nuevo a sus presidentes. Como especialidad médica, en la fase más aguda de la pandemia por SARS-CoV-2, salimos de nuestra zona de confort y colaboramos con otras especialidades enfrentándonos juntos al virus. Desconocemos qué nos depara el futuro, pero ante situaciones similares debemos estar preparados. Este congreso es único por varios motivos, no solo por la dimensión colosal que está alcanzando la pandemia en todo el mundo y la necesidad de una actualización, sino además por la colaboración de diferentes sociedades científicas en un primer congreso virtual multidisciplinar. Este congreso y la mesa que presentará nuestra sociedad es una buena oportunidad para que debatamos y generemos y aportemos posibles soluciones. Por tanto, os animo a participar. Me gustaría resaltar el hecho de que se trata de un congreso multidisciplinar en el cual se van a tratar aspectos muy diferentes, muy diversos, tanto teóricos o más relacionados con el propio virus, como aspectos más clínicos, más aplicados. Nuestro objetivo es interaccionar con las otras sociedades, compartir conocimiento, pero también explicar los hallazgos en muestras biopsias, en muestras autópsicas de los pacientes que han sufrido la infección de COVID, para entender las manifestaciones clínicas y para entender también los mejores tratamientos para esta enfermedad. Es un congreso esencial porque creo que hace falta poco para decir por qué, porque es una de las patologías que más preocupación nos han producido en los últimos días, en los últimos meses. Ha sido una frecuencia extraordinariamente elevada y ha afectado prácticamente a todas las ramas de la medicina. Yo creo que la medicina del trabajo sí que ha sabido responder a esta demanda de responsabilidad. Hemos estado en permanente contacto con la medicina de familia, hemos estado en permanente contacto con la medicina preventiva y salud pública, con los servicios de los laboratorios de los centros hospitalarios, neurología, microbiología, etc. Yo creo que hemos sabido asumir el reto que nos venía. Servirá como punto de encuentro de profesionales de diferentes disciplinas, lo que nos permitirá formar equipos de profesionales más capacitados, donde podamos adquirir una visión global sobre el abordaje de la enfermedad y que nos permita enfrentarnos a una mejor situación o con mejores condiciones a la situación que nos espera en los próximos meses. Me gustaría animar a mis compañeras enfermeras a participar en este congreso, pues juntos podemos siempre trabajar mejor, pensando en la sociedad y en nuestros pacientes. Como una de las sociedades que representan al primer nivel asistencial y a los médicos que desarrollan una labor importantísima en la atención primaria, nos ponemos a disposición del conjunto de las sociedades científicas y de la administración para buscar esa solución conjunta a una de las mayores crisis sanitarias que se ha vivido a nivel mundial. El abordaje se tiene que hacer con el último conocimiento científico y en el Congreso se recogen los últimos avances en todas las disciplinas para la lucha contra la COVID-19. El continuo flujo de información acerca del COVID hace necesaria la puesta en común de todas las acciones que realiza cada una de nuestras áreas, y para ello estos encuentros son esenciales.
Y ya que el número de evidencias va creciendo, asociado a la experiencia de cada uno de los expertos que participarán en esta reunión, seguro que tenemos mucho más luces que sombras para el futuro y espero que vengan muchos más. Estamos en una situación extraordinaria, inédita, una pandemia. Y frente a esa situación inédita y excepcional tenemos que dar respuestas imaginativas, respuestas basadas en el consenso científico e imaginativa. Y de esa perspectiva, el congreso específico dirigido hacia la COVID-19 es una herramienta de trabajo valiosísima. Para nuestra sociedad tenemos muchas esperanzas porque puede intentar ayudar sobre todo a una coordinación que en estos momentos es primordial, conseguir coordinar la atención primaria con la atención especializada. Hemos tenido un papel importante tanto en el enfermo crítico encamado como en las secuelas post-COVID, en donde todo el equipo rehabilitador, tanto médicos como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas, han trabajado de forma importante. Nos satisface el desarrollo de esta iniciativa profesional y científica que trata de cuestionar, de debatir, de consensuar y en definitiva de poner en valor pues todas aquellas acciones involucradas en la atención y cuidados profesionales prestados por los distintos agentes sociosanitarios implicados en el compromiso de dar una respuesta de calidad y sobre todo con perspectiva integral a esta crisis causada por la COVID-19. Y no puede ser más oportuno, en mi opinión, porque la pandemia ha supuesto un desafío extraordinario para nuestra forma de entender la medicina, nuestra forma de trabajar, ha fomentado el trabajo multidisciplinario y en colaboración, ha fomentado el diseño de nuevas formas de atención a nuestros pacientes y además ha supuesto un estímulo extraordinario para la investigación. Las autoridades sanitarias deben apoyarse en los profesionales expertos para optimizar la gestión de los recursos sanitarios. Y si ustedes me preguntan cuál es el valor de este congreso, le diría que por supuesto es el conocimiento científico, pero también darle una lección al mundo de unidad, de valores, de generosidad de todos y cada uno de los que participamos y van a participar en este congreso. Porque somos profesionales sanitarios, no somos héroes. Y lo que queremos es un sistema de salud sólido, de calidad y eficiente. Y por ello agradecemos el estar dentro de este congreso del que seguro que todos vamos a salir muy beneficiados y especialmente las madres y sus hijos. Muchas gracias. Tenemos con nosotros también a la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, doña Pilar Aparicio. Estimada Pilar, agradezco mucho tu presencia y me gustaría que trasladaras al ministro todos los mensajes que nos han dejado los presidentes de las sociedades científicas. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Antonio. Quiero dar en primer lugar la bienvenida y el saludo a todas las personas que participan en este primer Congreso Nacional COVID-19. Agradecer también a Antonio Rivero, el presidente del comité organizador, y a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, así como al resto del comité organizador y extensivo también al comité científico y a todas las más de 50 sociedades científicas involucradas en este congreso. Agradecer no solamente a la organización, sino también el que nos hayan invitado al Ministerio de Sanidad para participar en esta inauguración de este congreso. Aprovecho también para saludar a mis compañeros, muy queridos compañeros, Santiago Moreno, María Neira y también Javier Solana. En ese sentido, creo que este congreso llega en un momento importante que podemos hacer una reflexión en medio del camino, recapitular todo lo que sabemos hasta ahora. Parece mentira, en 6 meses lo que hemos podido aprender de este virus, del que no sabemos nada y del que tantas incertidumbres nos ha generado desde el inicio y tantas incertidumbres tenemos todavía para dar esa respuesta que nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos y ciudadanas necesitan para salir de esta gran crisis que tenemos.
En ese sentido, también expresar mi más sentido reconocimiento a la labor de todos los profesionales sanitarios desde que comenzó la pandemia. Esta pandemia que nuestro país sacudió de forma tan explosiva, temprana, y que hizo que nuestros profesionales, tanto las primeras respuestas en salud pública, atención primaria, como posteriormente en el resto de servicios, incluyendo todos los servicios hospitalarios, hizo que la respuesta de los profesionales sanitarios en su conjunto, de todos los trabajadores sanitarios, se afrontaran con una dedicación y una entrega, la verdad, que digno del máximo agradecimiento. Fueron momentos muy difíciles, momentos de tensión extrema, de muchísima incertidumbre y falta de material básico para no solamente la protección de los profesionales, de todos los trabajadores involucrados, sino también para el buen desarrollo de la práctica sanitaria. También quiero agradecer el papel que las sociedades científicas desde el inicio han venido jugando en esta epidemia. Muchas de ellas, quizá una gran parte importante aquí representadas, estuvieron desde el inicio buscando, recapitulando, analizando y generando evidencias científicas que han permitido mejorar en el manejo de los pacientes, mejorar los procedimientos, mejorar las medidas para la prevención y el control de la infección o las medidas especiales que se iban necesitando para atender a colectivos y personas vulnerables. Desde todos los puntos de vista, desde la prevención, el manejo, el tratamiento, en urgencias, en atención primaria, en domicilios, en hospitales, a los niños, a las mayores, a las mujeres embarazadas, es decir, desde diferentes aspectos y cubriendo todas las áreas, de una forma y de una elaboración totalmente consensuada y con una elaboración impresionante, a una velocidad vertiginosa, se han ido generando esas evidencias y esos protocolos. Quiero poner algún ejemplo de esa colaboración entre las sociedades científicas, entre los diferentes actores, las comunidades autónomas, el propio ministerio. Por ejemplo, en el documento clínico Manejo del COVID, unidades de cuidados intensivos, se actualizó hasta en 5 ocasiones, desde el 28 de febrero hasta la última versión del 18 de junio. Participaron más de 20 sociedades científicas y más de 65 profesionales sanitarios, incluyeron profesionales de la medicina, la enfermería, la farmacia, o por ejemplo, otro documento muy diferente, las recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación, donde participaron también varios ministerios, administraciones públicas, más de 8 sociedades científico-técnicas y empresas de fabricación y mantenimiento de estos equipos. Actualmente vivimos una situación que no nos aleja de la preocupación que tenemos por cómo está afectando a nuestro país la epidemia del COVID. Es cierto que es muy diferente de lo que vivimos en finales de febrero, principios de marzo y abril. En ese sentido, en ese momento, primero, no podíamos tener la capacidad para la realización del número de pruebas PCR, para poner un ejemplo. En ese momento hacíamos los primeros días de marzo unas 3.000 PCRs diarias. Hoy algún día hemos llegado a los 89.000 PCRs diarias, una media de 60.000 PCRs diarias, que nos sitúa en uno de los países que más capacidad de PCRs está teniendo. También los casos que éramos capaces de detectar, en su mayoría, casi 55% requerían atención hospitalaria, mientras que hoy los casos que somos capaces de detectar, menos de un 5% requieren atención hospitalaria, con un 40-50% de los mismos siendo asintomáticos. También hemos visto cómo la letalidad, que en los primeros, durante la epidemia en marzo y abril se situaba alrededor del 12-13%, actualmente, si consideráramos solamente el periodo de mayo actualmente, habría bajado a cerca de un 1% y hace que la media de la letalidad estemos ahora en un 5,5%. También, en ese sentido, la ocupación tanto de las camas de agudos como de las camas de cuidados críticos no tiene nada que ver la que vivíamos entonces con la que vivimos ahora. Eso no nos elimina ningún ápice de preocupación. Los casos se siguen dando de forma paulatina. Hemos aumentado hasta llegar prácticamente a 10.000 casos diarios
y aun sabiendo las características que tiene, poco a poco muchos de nuestros hospitales hemos ido viendo que se han ido incorporando nuevos pacientes con COVID y en algunos de nuestros centros sanitarios, primero en atención primaria, la dedicación a la atención de los pacientes COVID copa una parte importantísima de nuestra asistencia, haciendo que sea muy limitada la atención que podamos dar a nuestros pacientes crónicos y también en algunos momentos hemos tenido que dejar ya de hacer algunas actividades ordinarias para atender fundamentalmente a pacientes COVID. Por eso sabemos que en este momento el esfuerzo de todos nosotros, de todas las sociedades científicas, para seguir dando respuesta y para seguir actuando de la mejor manera para responder a esta epidemia es fundamental. También esta epidemia nos ha dejado muchas lecciones aprendidas y en ese sentido las propuestas de mejora del Sistema Nacional de Salud son fundamentales. Un sistema de salud que en esta crisis ha evidenciado sus fortalezas, por supuesto, pero también sus debilidades y que estamos en el momento de tener que reforzar. Quiero llamar la atención fundamentalmente y destacar el papel de atención primaria y comunitaria que tiene hoy día un papel fundamental y que con su enfoque integrador que coloca a personas, familias y colectivos en el centro del sistema y como primera barrera del sistema es fundamental el que podamos fortalecerla y el que podamos actualizarla. Por supuesto, también se ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la salud pública, de fortalecer la investigación y, sobre todo, de cuidar a estos recursos humanos que son la base del sistema y que es fundamental cuidar a los que nos cuidan para que podamos seguir teniendo ese Sistema Nacional de Salud del que tan orgullosos estamos y que tan importante ha sido. Y en ese sentido, agradecer de nuevo la colaboración de todas las sociedades científicas en generar esa evidencia científica y que podamos mejorar nuestra atención a todos los ciudadanos de nuestro país para poder desarrollar y poder frenar este virus lo antes posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras y por acompañarnos en esta mesa. Antes de pasar a las dos ponencias inaugurales y para cerrar este acto, tenemos la suerte de contar con una persona que creo que no necesita presentación, que como todos o casi todos conocéis, ha sufrido la COVID-19 y que tanto por esta experiencia personal como por su bagaje profesional y su visión estratégica puede aportarnos luz sobre la situación actual a la que se enfrenta Europa y el mundo y a los retos a los que habremos de hacer frente en la era post-COVID. Me refiero a don Javier Solana. Muy buenos días. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por haberme invitado a formar parte de esta sesión inaugural. Creo que esta reunión es una reunión importante. El tema que os ocupa es un tema fundamental en la vida colectiva de los españoles y en los sectores que estáis reunidos sois todos claves, desde el más alto al más modesto. Yo sí quisiera deciros dos palabras. Una, sobre mi experiencia personal. Estuve hospitalizado un poquito más de 5 semanas o 4 semanas y media y tuve que pasar por la habitación, por la UCI, por la habitación otra vez y no tengo nada más que palabras de cariño, de afecto, de amistad para todos los que me trataron. Y me trató mucha gente y a toda la tengo en mi recuerdo y colectivamente sí quisiera lanzaros una palabra de afecto a todos, incluso a los que no me habéis visto nunca y no me habéis tratado médicamente. Y la segunda cosa que os quería decir es el futuro. Sobre el futuro hay que hacer un gran esfuerzo en la sanidad. Si de esta convocatoria saliera una llamada a aumentar el gasto en el sector público, sería una buena cosa, pienso yo. Y segundo, reconocer el enorme esfuerzo que se está haciendo en la ciencia. Es decir, la investigación en este momento en búsqueda de la vacuna es un esfuerzo de movilización, de inteligencia y de talento en el mundo como no se había visto nunca en la historia. Ha habido momentos en que la ciencia del mundo se ha reunido para algunos proyectos, pero nunca ha habido una movilización como la que estamos viviendo en esta hora. Por lo tanto, pasarán unos días, pasarán unos meses, pasarán varios meses y a lo mejor no hay vacuna, pero la habrá.
Y lo que hay que tener cuidado es de cómo se distribuye esa vacuna y cómo se puede hacer que llegue sobre todo a los que tienen más riesgo. Bueno, pues no os digo más, nada más que animaros a que salgan unas conclusiones razonables de la reunión de hoy y que sigáis trabajando con la misma entrega y con la misma generosidad con que lo hacéis. Yo creo que viene a cuento el mencionar el término vocación. Las profesiones que son vocacionales son profesiones que están en lo más alto de la conciencia colectiva, porque sabemos que siempre el que tiene una vocación, y en el caso de la salud la tenéis, siempre estaréis dispuestas a dar lo mejor de vosotros mismos. Muchas gracias por sus palabras, señor Solana. Finalmente, cerramos esta mesa con los mensajes de apoyo a todos vosotros que algunos buenos amigos del mundo de la cultura, las artes y el deporte han tenido la amabilidad de hacernos llegar. Hola, soy Teresa Zabel, 2 veces campeona olímpica en vela 470, y quiero agradeceros a todos el súper esfuerzo que habéis hecho todos vosotros por todos nosotros. Estoy aquí en uno de mis sitios favoritos, la playa, y no vengo precisamente a tomar el sol, sino a cuidar de ella, porque igual que vosotros cuidáis de nosotros, nosotros cuidamos del medio ambiente y del planeta. Muchas gracias, que tengáis un congreso estupendo y a seguir cuidando de todos. Hola, yo soy Victorio. Y yo, Luquino. Y os queremos dar las gracias a todos los médicos y personal sanitario de la labor tan maravillosa que estáis haciendo, que exponéis vuestra vida por todos nosotros y no tenemos palabras para agradeceros todo lo que hacéis. Yo creo que es la profesión más importante que existe en el mundo, pues que os dedicáis a salvar vidas y a curar enfermos. Nunca estará la sociedad lo suficientemente agradecida a vuestra gran labor y sobre todo en unos momentos como ahora tan difíciles como es con el coronavirus. Desde aquí nuestro apoyo, nuestro agradecimiento y muchísimas gracias por existir. Muchas gracias. Hola, soy Carolina Marín y quiero mandar todo mi apoyo y mucha fuerza a todo el personal sanitario e investigadores y a los que os dais citas en el primer congreso COVID-19. Espero que esta cita sea todo un éxito y os mando un besazo enorme. Y ahora ya, para no alargarnos, paso sin dilación a presentarles la primera ponencia inaugural, que está a cargo de la doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, y a la que hemos pedido que nos aporte su visión y la visión de la OMS sobre esta pandemia y de los cambios necesarios en la gobernanza y en las políticas transversales que afectan a la salud de los ciudadanos de todo el mundo. Muy buenos días desde Ginebra, desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Quisiera dar un saludo especial al doctor Rivero y al doctor Olaya, presidentes del comité organizador y el comité científico, y sobre todo darles también las gracias por haberme dado esta oportunidad de estar con todos ustedes hoy. Quiero saludar también a las autoridades sanitarias del Ministerio que están presentes, a todos los participantes y sobre todo a todos los amigos que estoy segura que tengo algunos por ahí también. Para mí esta es una ocasión realmente importantísima. Cuando fui contactada por el doctor Rivero proponiéndome intervenir en este congreso donde 51 sociedades científicas se iban a reunir, me pareció una oportunidad increíble, una idea, la verdad, pues estupenda. Reunir a 51 sociedades científicas demuestra la importancia que pueden tener todas estas sociedades contribuyendo, trabajando juntos a aportar a una situación tan excepcional como la que estamos viviendo. Así que no solo agradecerles por invitarme, pero también felicitarles por esta iniciativa. Iba a decir innovadora, pero en realidad debería de ser algo tan lógico en un momento como este, que pongamos juntos a toda la capacidad de conocimiento que tenemos en este momento, de innovación, de investigación, de voluntad de colaborar también entre todos, analizar, observar y como resultado de todo ese análisis y esa observación proponer las mejores estrategias posibles y cómo resolver esta situación tan aguda y tan excepcional, pero al mismo tiempo también
dirigir de alguna manera, liderar de forma estratégica cómo vamos a salir de todo esto, qué tiene que aportar la comunidad científica y sobre todo las sociedades profesionales médicas. No cabe duda que la sociedad se ha confrontado, nos estamos confrontando todavía a una situación totalmente excepcional y por lo tanto en esta excepcionalidad las soluciones y las aportaciones, el liderazgo tiene que ser excepcional. Yo estoy convencida de que mucho de ese liderazgo en la recuperación sanitaria, pero también social y económica, va a venir de nuestro sector, va a venir de nuestras sociedades, porque de alguna manera las profesiones sanitarias ya contribuyeron en el pasado a algunas de las grandes revoluciones positivas que se han llevado a cabo. Y estoy pensando, por ejemplo, en el acceso al agua potable, en cambiar completamente el sistema de alcantarillado, el cómo se preparaban las ciudades. Y creo que eso ha aportado ya muchísimo desde el punto de vista de salud pública y tiene mucho que ver aquellos médicos, aquellos profesionales sanitarios que entendían que la enfermedad no solo está en los hospitales, sino que se empieza a trabajar en la prevención de la enfermedad y en la protección de la salud de las personas mucho antes. Y creo que en este momento, ahora sí que tenemos más que nunca que demostrar esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de influencia en políticas muy importantes que se van a poner en marcha y esa capacidad también de movilizar a los nuestros, de movilizar a los que están en otras sociedades, de proponer medidas que de alguna manera nos dé ese rol que se está esperando de nosotros para que esta sociedad no vuelva a estar en una situación de vulnerabilidad como la que estamos confrontando en este momento todavía. No cabe duda, como decía, que la situación es excepcional, se han tomado medidas excepcionales, muchas de ellas se han hecho en nombre de la salud y esto también nos da una idea de la responsabilidad y del papel que tenemos que jugar en todo esto. Medidas absolutamente impensables en el pasado, paralizar una economía, dejar aviones en tierra, cerrar restaurantes y actividad de todo tipo en nombre de la protección de la salud. Imagínense los que llevamos tantos años haciendo batallas de salud pública, cuánto nos ha costado proponer una ley de prevención del tabaquismo o de evitar de tener este acuerdo marco sobre el tabaco. Siempre se nos decía, no, hay unos intereses comerciales que también hay que respetar, la libertad individual y de repente este virus nos ha llevado a unas situaciones totalmente excepcionales. Y eso significa que ahora tenemos la responsabilidad de no permitir volver a como estábamos antes, sino que tenemos que volver muchísimo mejor. Creo que esta crisis, y no me voy a extender sobre ello, pero todos hemos visto qué significa el tener un sistema de cobertura sanitaria universal, bueno, gratuito y universal, efectivamente. Los países que no lo tenían, esa ha sido una de las debilidades que antes ha salido a flote. Creo que más que nunca también se ha visto cómo es importante el tener unos profesionales de la salud bien formados, bien entrenados, de alguna manera bien incorporados con todos los medios que necesitan para trabajar. Cuánto se ha vuelto importante el experto en enfermedades infecciosas, el neurólogo, el experto en neumología, el pediatra, no quiero nombrar a todos, no dejar a ninguna fuera, pero todas las especialidades, los investigadores, cuánto se han vuelto importantes. Por lo tanto, esa es una de las cosas que tenemos que llevar ahora adelante y pedir que a partir de ahora efectivamente se invierta más en investigación, en profesionales sanitarios. Es una de las profesiones que tiene mucha importancia y por lo tanto la sociedad tiene que ser coherente con eso y tiene que asegurarse que tenemos los mejores profesionales, que creo que ya los tenemos, pero que estén bien con todos los medios a su alcance para poder ejercer al máximo nivel esa altísima calidad que tenemos en este momento. Se ha demostrado también la importancia de un sistema de vigilancia epidemiológica inteligente, la importancia de una preparación a las epidemias, la importancia de colaborar entre los distintos sectores que a lo mejor estaban un poco más olvidados, la importancia de la vulnerabilidad y sobre todo la importancia también de saber que la salud humana depende de la salud animal y depende de la salud
de nuestros ecosistemas. Y que ese triángulo, ese One Health, de alguna manera, a lo mejor en el camino nos lo hemos olvidado y tenemos que volver a retomarlo. Creo que es importante también la protección social. Se ha visto clarísimo que esa era una de los ejes que habrá que seguir no solo manteniendo, sino reforzando, y la parte de la transformación digital. Les tengo que confesar que en la OMS estábamos haciendo una transformación digital, pero a velocidad un poco de crucero. Y ahora la pandemia nos ha demostrado, como ha demostrado creo que a toda la sociedad, que se puede hacer a nivel de casi de Fórmula 1. De repente hemos pasado a utilizar esta transformación digital de una manera increíble y que nos ha empujado en el buen sentido y en la buena dirección. Eso tampoco vamos a volver atrás y habrá que ser también inteligentes en cómo lo incorporamos para mejor en nuestro trabajo. Otra cuestión también que nos ha tocado a todos es ¿vamos solo a tener un sistema de protección y prevención de epidemias y respuesta a las mismas, o hay que ver también cuáles fueron parte de esas causas que nos llevaron hasta aquí? Yo recuerdo hace 20 años, con algunos de ustedes seguramente también he tenido la oportunidad de trabajar en lo de Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases, y ahí ya habíamos identificado factores como la globalización, esos viajes que en 24 horas se podía dar la vuelta al mundo, esas ciudades que estaban ya muy densas, con una densidad de población altísima, esas prácticas agrícolas, esas prácticas de deforestación, cómo estaban haciendo que ese contacto con algunos animales con los que no tendríamos que estar en contacto en condiciones normales se estaba aumentando, y que por lo tanto eso generaría un riesgo importante en el caso de transmisión de un agente infeccioso con potencial epidémico sobre todo, y este ha sido el caso. Así que hemos intentado entender cuáles son esos orígenes también de la enfermedad. Creo que nuestra sociedad a partir de ahora nos va a pedir no solo que estemos preparados a responder si hay una crisis, sino hacer todo lo posible, poner cuantas barreras y cuantos muros sean posibles para reducir esa vulnerabilidad a la que ahora mismo estamos sometidos, y que si llega otro virus nuevo nos va de nuevo a sacudir. Así que hemos querido mirar a esos orígenes. De hecho, en las últimas pandemias, en las últimas crisis que hemos tenido, el 60% de esos nuevos virus vienen de ese contacto del humano con un animal salvaje, una fauna salvaje con la que no deberíamos estar en contacto, bien sea por una comercialización de cierto tipo de animales, bien sea por esas prácticas de deforestación, como decía, que crean un ambiente, o sea, unas condiciones ambientales de estrés, donde efectivamente esos animales intermediarios o huéspedes van a facilitar ese contacto, y condiciones extremas también de sequía, de deforestación, utilización de pesticidas, de fertilizantes, que nos está llevando a repensar esa relación nuestra con los ecosistemas y con la naturaleza. Así que en la OMS hemos trabajado, creo que muy rápido, en proponer lo que llamamos un manifiesto para una recuperación saludable y verde, o ecológicamente sostenible, como la queramos llamar. Le pusimos verde no porque yo sea asturiana, que estaría justificado, sino también por la sostenibilidad y esa capacidad de tener ese contacto con la naturaleza más lógico, ¿no? Y en ese manifiesto hemos identificado 6 prescripciones. Queríamos utilizar un lenguaje como muy médico, de alguna manera, muy sanitario, ¿no? Las prescripciones. Hemos hecho un buen diagnóstico, creo, entre todos, y ahora tenemos que hacer una prescripción. ¿Cuáles son esas prescripciones y cómo vamos a juntar nuestras fuerzas todos para que de aquí se salga con algo aprendido, cambiando también la manera en que la sociedad se está organizando y haciendo que eso sea la mejor
barrera y protección para la salud de la sociedad, para que nunca se vuelva a ver en esta situación de vulnerabilidad tan extrema. No podemos permitir que una sociedad saludable, incluso una sociedad económicamente estable, pueda estar basada en unos pivotes que con un soplido se van a caer. Y creo que hasta aquí sería un momento donde ya no podemos ir ignorando cuestiones tan importantes como esas. También hay otra cuestión. La sociedad no está preparada para terminar esta pandemia, si es que conseguimos terminarla, que seguro que sí, y empezar de alguna manera a alertar sobre los problemas enormes que representa el cambio climático, el impacto negativo que va a tener en nuestra salud o los 7 millones de muertos que representa la contaminación del aire. Creo que esos mensajes la sociedad en este momento no los puede absorber, está demasiado traumatizada. Por lo tanto, vamos a ponerlo en positivo, vamos a cambiar esas condiciones básicas, esos determinantes de nuestra salud, determinantes ambientales, socioeconómicos, para que sea todo en positivo y además entendiendo que si ejecutamos esas 6 prescripciones, no solo vamos a crear mejores condiciones de salud y de bienestar, sino que también estamos convencidos que vamos a contribuir de una manera muy rápida a una recuperación económica y a una recuperación social, si bien no va a ser evidentemente tan fácil o tan evidente a corto plazo. Pero tenemos que empujar en esa dirección y, como les decía, estoy convencida de que nuestros profesionales sanitarios tenemos un rol muy importante que jugar. La primera prescripción creo que ya de alguna manera la he dado, ¿no? Es la naturaleza, en fin, los ecosistemas, recuperar esa relación que hemos perdido con los ecosistemas, intentar que paremos de destruir y llevar adelante todas esas prácticas de deforestación, de combustión de combustibles sólidos, esas prácticas de polución de los océanos, de los ríos, en fin, esta contaminación que de alguna manera nos está matando a todos y que nos hace también mucho menos resistentes en caso de que haya un problema. Así que la primera sería proteger y preservar lo que es en realidad la fuente de la salud humana, que es la naturaleza, ¿no? Es de ahí de donde sacamos el aire que respiramos, el agua que bebemos o los alimentos que comemos. Por lo tanto, esa recuperación tiene que ser lo antes posible y además va a tener unos beneficios enormes. No es solo por evitar una pandemia, sino que también tiene la posibilidad de generar muchas fuentes distintas de economía y parar esta destrucción en la que estamos implicados en este momento. La segunda sería muy básica y les va a parecer que a lo mejor no se adapta a la realidad en España, porque afortunadamente ahí está conseguido, en los países más desarrollados está conseguido, pero sería invertir en servicios esenciales. Y servicios esenciales es que todavía hay una gran parte de la población humana que no tiene acceso al agua potable o al saneamiento, o que los centros de salud en el África subsahariana, el 40% de ellos no tienen una fuente de energía que les permita tener un refrigerador, una nevera funcionando, aunque solo sea para mantener una vacuna, ¿no? Por lo tanto, resolver ese problema que todavía no hemos resuelto en el año 2020. Estamos diciendo a la gente, lávese las manos como prevención básica y fundamental de una enfermedad, de un agente infeccioso, y resulta que más de la mitad de la población mundial no puede lavarse las manos simplemente porque no tiene ni jabón ni acceso a una fuente de agua donde pudiera hacer ese tipo de cosas. También tenemos todavía los estándares básicos de salud ocupacional no se están respetando en muchos lugares del mundo, por lo tanto, ejecutar de forma rápida todas esas leyes de salud, de protección y seguridad ocupacional. El tercero sería que tenemos que hacer esa transición energética lo antes posible. Se nos va la salud en ello y se nos ilumina el camino para generar más salud.
si no tenemos acceso al agua potable o si no tenemos acceso a una energía generada de forma menos contaminante, de forma más sostenible y más limpia, creo que se nos va la salud, porque efectivamente tenemos 7 millones de muertes prematuras todos los años debido a la combustión de esos combustibles fósiles, debido a que todavía usamos en muchas partes del mundo energías muy contaminantes, o que tenemos un tráfico, una densidad de tráfico, o unos procesos industriales, o una manera de calentar o enfriar nuestras casas que no es eficiente desde el punto de vista energético. Por lo tanto, además, 2/3 de los gases a efecto invernadero vienen también de la combustión de esos combustibles fósiles, que a su vez generan esa contaminación del aire, que a su vez genera esos 7 millones de muertos. Entonces, esto no es una causa ambiental, lo del cambio climático, lo de la contaminación del aire, es una causa de salud pública pura y dura. Si continuamos quemando, usando como combustibles para nuestra actividad diaria en países ricos, pero en países en vías de desarrollo también, tendremos un impacto muy negativo en la salud. Y sin embargo, si hacemos esa transición rápida a una energía limpia, ahí generaremos también millones de empleos verdes, calculados por empresarios, no por la Organización Mundial de la Salud. Los empresarios, la Banca Mundial, nos afirman e insisten que habrá millones de nuevos empleos de energía verde. ¿Cuánto es necesario en este momento que podamos ayudar a generar una mejor energía para todos? Veo que el tiempo se me agota y quiero contarles tantas cosas. La prescripción número 4 sería cómo producimos lo que comemos, ¿no? Tiene que ser más sostenible desde el principio, desde la utilización de los pesticidas o fertilizantes hasta la gestión de esos residuos de alimentos, que podríamos tener unas dietas saludables si tuviéramos este sistema de producción de alimentos mucho más sostenible y de una manera desde el principio hasta el final. Nuestras políticas nutricionales se beneficiarían muchísimo y de nuevo la salud de todos. No me quiero extender en esto. La quinta, y ahí tenemos también un papel fundamental y se nos espera, y cuanto intervenimos se agradece mucho, es en las ciudades, la planificación urbana. No podemos seguir simplemente en nuestros hospitales tratando a esos pacientes que tienen asma, que tienen cáncer de pulmón. Hay cirujanos en India, en Nueva Delhi, que me dicen que están viendo pacientes de 20 años, chicos de 20 años que nunca han fumado, con unos pulmones equivalentes a los de una persona de 70 años que ha fumado toda su vida. Y todo eso es la contaminación del aire. Muchas enfermedades relacionadas con la exposición a la contaminación del aire, que no puedo extenderme ahora, pero desde infarto hasta, por supuesto, ictus, enfermedades cardiovasculares de todo tipo, cáncer de pulmón, asma, y ahora también sabemos el impacto que puede tener a nivel cerebral, en enfermedades neurodegenerativas o en el desarrollo del cerebro en el feto. Por lo tanto, ahí tenemos también una causa enorme y se nos espera. Los alcaldes necesitan que les influenciemos, que les ayudemos a ser pequeños ministros de salud, porque ellos tienen que poner en marcha las políticas de transporte público, las políticas de cómo van a ser nuestros edificios más sostenibles, y todo eso los médicos tenemos que salir del hospital y decírselo. Tenemos una enorme labor que hacer, levantando nuestra voz, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, y generando esta revolución de ciudades más saludables y donde nuestra salud ya no esté a riesgo. Además, las ciudades tendrían que ser más pequeñas y podemos ayudar también en eso. Y la última prescripción, y esta, bueno, es un poco más provocativa todavía, pero ya irreversible, hay que parar de dar 400.000 millones de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Y esto lo hacen todos los países en el mundo. 400.000 millones a lo que podríamos hacer en el sector sanitario con ese dinero, que por otro lado, cuando se calculan esos subsidios, esos 4.000 millones, nadie ha calculado que nos cuesta 5.000 millones en los hospitales, en los centros sanitarios, en el tratamiento de todas esas enfermedades, que muchas de ellas son crónicas,
nos cuesta 5.000 millones, no, 500.000 millones resolverlo. Con lo cual, ahí también tenemos una oportunidad de cambiar las cosas y de influenciar ese cambio. No quiero extenderme más, sé que me he excedido ya con mi tiempo, pero decirles que es realmente un placer enorme saber que en España hay 51 sociedades que se han puesto a trabajar juntas, que estoy segura que las presentaciones van a ser fantásticas y del nivel y la calidad a las que nos tienen acostumbrados, y que ojalá esa planificación, ese comité pueda de ahí sacar recomendaciones muy estratégicas que nos den esa dirección estratégica y que nos permita usar nuestra voz, que todavía es muy poderosa, para influenciar ese cambio que tiene que venir para, como decía, reducir esa vulnerabilidad a las que nos vemos abocados y que no tiene ningún sentido. Y por otro lado, que nos permita también contribuir a esa recuperación social y económica que en este momento es tan necesaria. Muchísimos éxitos, gracias de nuevo una vez más y todo lo mejor para todos. Que todo esto acabe pronto y que en cuanto nos quitemos las mascarillas, que lo que respiremos sea aire limpio. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, doctora Neira, por su intervención. A continuación vamos a escuchar al doctor Santiago Moreno. Santiago Moreno, para todos Santi Moreno, es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. Un hospital que al principio de la pandemia, en la primera oleada, fue golpeado de forma especialmente dura, tan dura como que nuestro Santi, porque así le queremos todos los que nos dedicamos a la infectología en España, nuestro Santi cayó enfermo y bien preocupados que estuvimos todos. Santi Moreno es una mente preclara y desde luego es un compañero que es generoso a la hora de compartir conocimientos y compartir cariños. Ojalá pudiera darle un abrazo, un fuerte abrazo como los que él da para poder hacer esta presentación. Pero desde luego, Santi, no sabes lo contentos que estamos de compartir contigo esta ponencia y de verte tan jovial, tan sano y tan lúcido como siempre. Santi, es tu turno. Muchas gracias. Buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Es para mí un honor y una satisfacción haber sido invitado a presentar esta conferencia inaugural del primer Congreso Nacional sobre la COVID-19. Y quiero aprovechar este momento para felicitar a los organizadores por esta iniciativa, por dos motivos fundamentales. Uno, porque va a ser un lujo poder disponer de presentaciones actualizadas, de puestas al día, de las diferentes especialidades, de todos los temas que nos han preocupado y que nos preocupan para el manejo de la COVID-19. Pero por otro lado también porque seguramente pocas iniciativas como esta logran trasladar lo que ha sido el espíritu de colaboración multidisciplinar durante el manejo de la pandemia. Creo que tener a todas las sociedades científicas que han participado y profesionales han participado en el manejo de los pacientes o en la investigación o en la epidemiología de la pandemia, creo que esa iniciativa, tenerlo todos juntos, es loable. Y bueno, yo voy a intentar comentaros y daros un punto de vista personal sobre cómo he visto que lo hemos hecho en esta pandemia. El COVID-19 nos ha traído y nos ha dejado un buen sabor de boca en unos aspectos, amplia satisfacción, pero nos ha dejado también malos recuerdos en otras, siempre referido a la actividad profesional de los que estamos aquí. Por eso yo lo que quiero comentar esta tarde con un punto de vista muy personal y sin duda alguna simple e imperfecto, pero mi reflexión personal sobre aquello que hemos hecho bien y lo que podemos hacer mejor en los tiempos que se nos avecinan. También la podría haber titulado ¿qué hemos hecho mal y qué vamos a hacer peor? Pero como veis quiero darle una orientación más positiva que negativa, porque en el fondo creo que nos hemos esforzado y hemos puesto muy buena voluntad en hacerlo bien, y hemos hecho muchas cosas bien y seguro que las podemos mejorar ahora. Ese va a ser mi guión básicamente, una mezcla entre ciencia y literatura, hablar de un prefacio, una introducción, comentar luego la fase de estado donde haré el análisis que os comentaba y finalmente un epílogo breve que hable del futuro. El prefacio tiene como objetivo presentaros cómo interpreto yo que pasó todo al principio y no intento justificar los errores que cometimos como consecuencia de las percepciones,
pero sí un poco explicar, al menos desde el punto de vista personal, en lo que a mí afecta, cómo viví aquellos primeros momentos. Yo, como todos, me enteré de que algo nuevo estaba pasando a través de los medios de comunicación y que nos dijeron pronto que la OMS hablaba de un agrupamiento de casos de neumonía en una provincia de China. Y honestamente, la noticia pues tenía su interés, pero no parecía que fuese tan distinta de lo que venía pasando otras veces. Al fin y al cabo, en China se origina la mayor parte de las pandemias o de las epidemias o de los brotes limitados allí de infección respiratoria. Y en este caso, pues era lo suyo que pasara. Además, nosotros teníamos recientes la experiencia vivida de dos pandemias causadas por virus que eran primo hermanos, si no hermanos gemelos bivitelinos, eso sí, del coronavirus actual. Teníamos la experiencia en el 2002 del SARS y luego en el 2012 del MERS. Y en los dos casos habíamos asistido a cifras pues que eran en alguna manera tranquilizadoras. Recordad lo del SARS. El SARS del 2002, que afectó a 32 países y por tanto tenía categoría de pandemia. El SARS, oye, pues se limitó, entenderme en lo que quiero decir, se limitó a no más de 8.000 casos y 700 muertes. Mientras que el MERS, que también fue una pandemia que afectó a 27 países, pues tenía también un número de casos y de muertes ilimitado, aún a pesar de que las cifras que hacían referencia a una pandemia a la otra se comparaban desfavorables con respecto a la que nos anunciaban de China. La mortalidad que tuvo el SARS fue del 10%, y aquí se nos decía que el nuevo brote tenía una mortalidad en torno al 1% y que afectaba a la gente mayor y con comorbilidades. El MERS tuvo una mortalidad del 35%, muy distinta y muy distante de la que se nos anunciaba para la nueva enfermedad. Y cuando hablamos del índice de reproducción, pues ver que el que se nos anunciaba para el SARS-CoV-2 era parecido, estaba en el límite de lo que tenía también el SARS. Nada, por tanto, me hacía pensar a mí, como me imagino que a muchos de vosotros, que lo que se nos venía era muy distinto de lo que ya habíamos vivido y que, por tanto, teníamos que tomar las mismas medidas que habíamos tomado para entonces sin más consecuencias. Además, por otro lado, ninguno de nosotros había vivido ninguna pandemia amenazante. No limitada. Siempre hemos comentado como experiencia muy pasada las pandemias de gripe, la del 18, la rusa, y esta foto es una foto del 18, siempre convencido que lo que pasó entonces no se podría reproducir ahora porque contábamos con medios que en aquellos tiempos no existían. Y encima, pues la única pandemia que muchos de nosotros nos ha tocado vivir, aparte de la que hemos citado los coronavirus, pues fue la epidemia de VIH, la epidemia de SIDA, que transcurrió de una manera muy diferente, que a pesar de ser numéricamente muy llamativa y con una alta mortalidad, sobre todo al principio, pues bueno, logramos hacerlo con ellas sin vivir ninguna consecuencia tremenda para la sociedad económica o política como la que estamos viviendo ahora. Con todo esto, además, os digo también una reflexión acerca de cómo lo vivimos ya en España, cómo lo vivimos en el país nuestro. ¿Recordáis cuál fue el primer caso que se vivió? Fue el de un turista alemán que había tenido contacto con alguien de China y se infectó en La Gomera. Y tengo en la retina la imagen de aquel hombre alemán en el hotel en el que fue confinado. Era un hombre de una salud estupenda, cuyos contactos eran todos negativos, y él tuvo que estar 14 días en un hotel a esperar que se le pasara aquello. Pero estaba asintomático y estaba muy bien. El siguiente caso que tuvimos fue uno en Palma de Mallorca y solo el 24 de febrero ya empezaron a aumentar los casos en diferentes comunidades autónomas de España, describiéndose entonces la transmisión a nivel de comunidad sin necesidad de antecedentes. Ahí vivíamos, digamos, todavía con cierto relajo y, desde mi punto de vista, todos empezamos a ser conscientes de lo que podría pasar cuando vimos lo que estaba pasando en Lombardía, en Italia. Allí, recordáis, el paciente 1, porque nunca se identificó el paciente 0, fue del 20 de febrero y, de nuevo, un chico joven que había sido hospitalizado en la UCI y donde había salido ileso. Había sufrido, pero había salido ileso. Pero a partir de ahí, la transmisión que hubo en Lombardía
sí que ya nos hizo pensar, se siguió una semana, y recordáis el decalaje de una semana que teníamos con respecto a ellos, y sí nos hizo pensar que si esto estaba ocurriendo en Italia y que rápidamente había habido alta transmisión entre gente sin antecedentes epidemiológicos, algo tenía que pasar, y si ocurre tan cerca de nosotros, ¿por qué no nos iba a pasar a nosotros? Y esto justamente yo creo que fue ya lo que dio lugar a eso que en llamar la fase de estado. Y es en esta fase donde quiero hacer el análisis que os anticipaba. Mirad, este es el calendario, este es el mes de marzo, ese marzo que se va a quedar con el nombre de terrible. Pues ese mes de marzo terrible, la primera semana la he puesto en un rojo leve, porque aquí ya empezamos a tener a pacientes que venían a hospitalizarse, ya empezaba a extenderse, pero todavía el grado de conciencia era solo relativo. Yo os tengo que confesar que el día 5 de marzo, ese jueves, estuve en una reunión internacional, tuve que coger un vuelo de Iberia, el vuelo iba lleno, y a la reunión que tuvimos en Londres vinieron todos los que estaban invitados, todos, que eran varios países europeos, un australiano y un canadiense, y nadie faltó a la reunión, salvo el italiano, verdad es, ¿eh? Pero ahí estábamos todos. Me refiero que el grado de falta de conciencia sobre la amenaza que se cernía sobre nosotros era todavía en ese momento, aunque estábamos preocupados, aunque formó parte de las conversaciones fuera y dentro de España, formaba parte de las conversaciones cómo estamos viviendo con la COVID, todavía no existía aquella conciencia de que era algo grave. Recordar que ese fin de semana teníamos el CROE, la conferencia a los infectólogos, los que nos dedicamos al VIH, teníamos una conferencia en Boston que solo en esa semana decidimos la inmensa mayoría de nosotros no ir. Algunos anticiparon, pero me refiero que no había un grado de conciencia todavía grave. Sin embargo, pasado ese fin de semana, en los primeros días de la semana siguiente, la alerta sí que creció de manera extraordinaria, y a partir de ahí entramos en esa fase terrible en que los hospitales, los centros de atención primaria, la sanidad en su conjunto, tuvo que enfrentar un caos de pacientes y un caos de sistema. Y mirad, os digo esto porque creo que refleja bien esa secuencia que os comentaba. Son dos publicaciones en El País en la que yo participé, y fijaros la diferencia de fecha. Una fecha es del 12 de marzo, la otra es del 14 de marzo, separados por un día. En la del 12 de marzo, esta es una tribuna que escribí con Miguel Hernán, y en la cual veníamos a alertar de lo que se podía venir encima, y mirar el título que llevaba. El tiempo de actuar. Con esto se acaba. Mirad el segundo. 2 días después, el día 14 de marzo, ya en esa entrevista, todos estamos convencidos, y entre ellos yo, de que las cosas se habían hecho mal de alguna manera y que habíamos pecado de un exceso de confianza, confesando que era difícil haber pensado en esto y que nadie lo habíamos pensado. Y mirad, el 14 de marzo era cuando se declaraba el estado de alarma. No voy a entrar en toda mi presentación a hablar de lo que se ha hecho desde el lado de la política o los encargados de la política sanitaria, pero sí que aquí quería llamar la atención en un punto. Seguramente para mí una de las cosas que se podría haber hecho mejor fue precisamente esto. Yo lo digo porque había datos que alguien tenía que conocer, porque a posteriori nos hemos enterado de cosas como esta. Experiencias derivadas, en este caso de la pandemia de SARS de 2003, ofrecen datos como este que os pongo aquí. Aplicar las medidas de contención de la transmisión con una semana de retraso se asoció con multiplicar por 3 el tamaño del brote y aumentar la duración en 4 semanas. Quiero deciros que seguramente, si simplemente la medida del confinamiento, del distanciamiento social, se hubiera propuesto una semana antes, por lo mismo la realidad posterior hubiera sido diferente, porque eso fue lo que nos pasó. Aquí os traigo una imagen que es seguramente muy parecida a la de cualquiera de los hospitales que vosotros habéis tenido la oportunidad de vivir. Ese es el Ramón y Cajal, y mirad, en el 12 de marzo empiezan los registros del Servicio de Medicina Preventiva, y veis cómo se fue duplicando cada 2 días el número de hospitalizados, hasta el punto que entre el 12 de marzo, que es la primera columna, y el 30 de marzo, que es la última, y día del pico máximo que tuvimos de hospitalizados, transcurren poco más de 2 semanas y se pasa de menos de 80 pacientes a los 1000 pacientes que tuvimos en ese momento. Seguramente esto lo pudiéramos haber evitado. ¿Qué hicimos bien desde mi punto de vista asistencial? Pues yo creo que nos merecemos, todos los que estamos aquí, nos merecemos congratularnos
por lo que se hicieron. Yo os he traído el ejemplo que tuvimos que improvisar en los hospitales y creo que ahí se funcionó muy bien. Yo os he traído el ejemplo precisamente del Hospital Ramón y Cajal porque es donde yo trabajo. Y allí nos organizamos creando lo que vivimos en llamar la unidad macro COVID. Básicamente una unidad dirigida por un coordinador con mucha maestría, en la cual se crearon equipos con especialistas de muchas especialidades que trabajaron sin dar nunca un paso atrás y que se encargaron de ver a todos los pacientes y luego elaborar y seguir los protocolos terapéuticos. Esto, así fue como fue el curso de la pandemia asistida en el Ramón y Cajal, y ya os imagináis que no os voy a decir que ese descenso es debido a lo bien que hicieron los sanitarios, fue consecuencia del confinamiento, pero quiero llamar la atención que incluso en esos picos se tuvo el arrojo, la valentía, las ganas de enfrentarse a la pandemia y se hizo todo lo mejor que se podía hacer dentro de la precariedad con que hubo que actuar y la falta de experiencia absoluta en manejar una amenaza como la que tuvimos que enfrentar. Y bueno, yo creo que reflexiones mías y de conversaciones con los compañeros, pues sí que hicimos cosas que yo califico de fracasos y que seguramente no deberían repetirse. Por ejemplo, pues yo he echado de menos la ausencia del liderazgo internacional, porque sí que es verdad, el gobierno central, el ministerio, pues tenía su papel, lo mismo que las consejerías de sanidad de cada una de las autonomías o nuestras sociedades científicas que representamos aquí, todas ellas tuvieron su actividad, pero nadie desarrolló, asumió ese liderazgo que hiciera que los profesionales mejor o peor preparados, más o menos especializados en los temas que tratábamos, pudieran seguirlos a modo de faro. Eso no ha existido y sigue sin existir. Creo también que, como tantas veces, se establecían recomendaciones que eran ajenas a los puntos de vista que tenían aquello con más experiencia. Acordaos del principio, teníamos que pedir a PCR de una manera tediosa, que te podían negar sencillamente porque la persona que estabas viendo y que tenía clínica sugerente, compatible y definitoria de ser COVID-19, pues como todavía no se creían que se pudiera adquirir la enfermedad sin haber estado con un italiano o con un chino, pues resultaba que te negaban la PCR. Y bien está que el primer día se hiciera así, pero si los médicos se están dando cuenta de que hay que liberalizar la PCR, se puede haber hecho mucho antes y también hubiera facilitado mucho más las cosas. También me ha parecido, por ejemplo, un error la proliferación de protocolos que ha habido en todas partes. Es que hemos tenido por centro uno e incluso más de uno por centro. Y eso va a relación con aquella ausencia de liderazgo institucional que comentaba. No ha habido ninguna recomendación por parte de ningún organismo que tuviese tal fuerza que los hospitales, los centros de salud, no sintieran la necesidad de elaborar su propio protocolo. Y finalmente, yo creo que también todos nos hemos dado cuenta de que hemos fracasado y que no digo que no sea con buena intención, pero perdiendo todo tipo de cientifismo en la práctica clínica, hemos estado utilizando fármacos basados en solo impresiones, más allá de la ciencia contrastada. Y aquí, pues, con una nota de humor, mirad, la gente de mi servicio ha escrito este artículo que se titula así acerca de los dioses y los godos en la pandemia de COVID-19, y que sepáis que ofrecen una herramienta que permite escoger a quién seguir en Twitter. Parece broma, el artículo está escrito en tono alegre, pero traduce una profunda realidad que hemos vivido y que yo incluyo entre los fracasos. Y es que de vez en cuando los que más vociferaban, que ahí en la viñeta veis que está representado con algún altavoz, un charlatán, pues tenía posibilidades de ser seguido por tantos médicos o más, por tantos profesionales o más, que los dioses, los sabios que están representados con aquel hombre de aspecto einsteiniano. Y chicos, saliendo de la broma, seguramente desde mi punto de vista el mayor fracaso ha sido en la manera que lo hemos hecho con las personas de mayor edad. Y os lo digo porque no solamente nos hemos dado cuenta durante el propio desarrollo de la pandemia, sino que ahora, en la fase que nos encontramos, creo que lo que más me duele oír es que los errores que cometimos se sigan todavía cometiendo
en las instituciones que afectan a estas personas. Es todavía motivo de emoción el recordar lo que ha pasado con ellos y creo que sería imperdonable que pasara en ningún grado en lo que nos toca vivir ahora. Y bueno, y el segundo aspecto que yo quería tratar también y analizar era el de la investigación. Y aquí yo creo que hemos hecho algunas cosas bien hechas. Creo que hemos reaccionado con rapidez en algunos aspectos y, por ejemplo, pues tanto la agencia española como los comités éticos de investigación de cada hospital se activaron para hacer aprobaciones rápidas, veloces, con criterio siempre, pero bien llevadas a cabo y actuando de una manera muy rápida. La gente ha estado rápida para generar datos que se derivan de su práctica clínica, dándose cuenta que esto era importante y que teníamos que aprender de lo que estamos viviendo. Y ha habido colaboración multidisciplinaria, que era un reflejo de la colaboración que estaba habiendo también en el plano asistencial. Mirad, cuando estaba elaborando esta presentación, entré a ver cuántas publicaciones sobre COVID-19 habían salido de España y me salió esa cifra, 1929 publicaciones. Y fue enormemente satisfactorio porque están publicadas por toda clase de especialidades. Solamente os traigo la carátula de algunas de ellos, escritas por infectólogos, escritas por geriatras, por nefrólogos, por urólogos, por hematólogos y oncólogos, por reumatólogos, por gastroenterólogos, por pediatras. Todo el mundo ha aportado algo en investigación durante esta pandemia desde España. Pero chicos, de nuevo, cosas que deberíamos evitar, que deberíamos aprender. Ha habido escasa inversión institucional en la investigación sobre la COVID-19, algo que no es que sea nuevo en el país, pero estoy convencido que se podía haber hecho mejor, se podía haber arrimado más el hombro en este sentido. Y luego pues ha habido mala calidad de investigación, no estoy hablando no solamente del país nuestro, sino a todos los niveles, utilizando aquellos atajos. Atajo, que es un término que he tomado de esta tribuna que escribió Rafa Delgado en el Mundo. Rafa es el jefe de servicio de microbiología del hospital del 12 de octubre y tan pronto como el 16 de marzo, que es la fecha de esa tribuna, él escribió acerca de la investigación en COVID-19 en España. Y con la visión sensata que le caracteriza, pues escribió cosas como esas que están subrayadas ahí en negrita. Hablaba al principio de que no hay atajos en la ciencia y luego habla que en política científica no es posible improvisar. Y se queja de cómo la ciencia en España fue relegada ahora como con el resto de los gobiernos y siempre. Por tanto, mala inversión que ha llevado a investigación de poca calidad. Me quejo en general de que y lo hemos comentado mucho, las publicaciones que se han llevado a cabo, incluso en revistas de prestigio, se han hecho con dudoso rigor científico, seguramente en otro momento no se hubieran publicado, no cumplían los estándares de calidad y después para nuestro país yo echo de menos que hemos sido incapaces de coordinar esfuerzos para investigación a gran escala. Quiero deciros que ha habido países que han montado ensayos clínicos a nivel nacional muy pronto y con gran éxito y gran repercusión internacional. Y aquí nos ha faltado de nuevo esa rapidez para haber podido hacer algo parecido, siendo que desde el principio nos dábamos cuenta que a pesar de que estamos desbordados, algo de esto se podía y se debería haber hecho. Y el último aspecto que os toco es el de los pacientes en esto. Y ahí me vais a permitir que solamente hable de éxitos. De éxitos porque, honestamente, creo que los profesionales sanitarios, todos los médicos, todos los que estamos en este congreso, la enfermería, las auxiliares, todo el mundo lo ha hecho más que bien con los pacientes. Creo que ha salido lo mejor de nuestra vocación, Nadie se ha arredrado en enfrentarse a lo que se suponía. Hemos sabido valorar, yo creo que de manera importante, los aspectos más humanos de la profesión. Ya nos comentó los técnicos que la gente se ha esforzado por hacerlo, con todos los errores que hayamos cometido y que ya hemos enunciado antes. Pero con todo eso, la gente ha intentado hacerlo lo mejor posible desde el punto de vista científico, pero también consciente de lo que esto significaba. Se han sacado a reducir los aspectos más humanos, se ha intentado hacer llevadero el aislamiento para los pacientes y para sus familiares. Y esto, chicos, os digo que no puedo poner ningún pero porque me tocó vivirlo como paciente.
y alguno de vosotros seguramente conoce esta publicación. Esta publicación la escribió con mucho arte la periodista que la firma, recoge un poco la experiencia de alguien que es médico y que pasa por la experiencia de sufrir la COVID-19 en la UCI. Y bueno, por eso os digo, mi experiencia y la de lo que tenía al lado fue excelente en cuanto al trato que recibimos de los profesionales. Y amigos, ya para terminar, os comento, no hacer ilusión que no voy a poder deciros cómo va a ser el futuro, únicamente en este sentido, ver las cosas que se nos avecinan. Esta es cómo está evolucionando epidemiológicamente la COVID-19 en España. Estos son los diagnósticos hechos mediante PCR. Si os fijáis, entre la primera ola y lo que ya es una segunda ola, fijaos que el número de PCR positivas ya es superior en la mayor parte de los días del mes de agosto, es superior a lo que hubo en el mes de marzo. Bien, no sabemos muy bien por qué es eso. Sabemos que no es comparable en muchos niveles. Aquí son PCRs, en el mes de marzo son PCRs que se hicieron a pacientes que iban a ser hospitalizados generalmente y sintomáticos todos ellos. Ahora se han hecho fundamentalmente a personas que están asintomáticas durante el estudio de brotes o el estudio de contactos o en estudios epidemiológicos, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, está habiendo una transmisión extraordinaria, que estamos viendo en España, pero que también se ve en Madrid. Madrid como una comunidad autónoma, y he podido coger esta gráfica porque tengo acceso a ella, por vivir aquí. Mirad de nuevo, en Madrid también durante el mes de agosto el número de pacientes que se diagnostican es muy superior al día que más se diagnosticaran en el mes de marzo. Yo no acabo de entender por qué eso. Sabéis que España es el país de Europa en el que esto ocurre y que vamos, ya doblamos la cantidad de segundo que es Francia. Y bueno, es difícil explicarse por qué está pasando esto. De nuevo, a nivel epidemiológico, qué se ha hecho mal o qué se podría hacer mejor para evitar esta situación. Podemos ver, si queréis, la mitad de la botella llena, y es que ese número de diagnósticos se asocia con menor repercusión en cuanto al número de hospitalizaciones. De nuevo os traigo lo de Ramón y Cajal. Y bueno, a uno le da miedo ver esa curvita que no deja de aumentar según pasan los días, pero es verdad que entre el punto más bajo de la nueva oleada, digamos, que es el 31 de julio, y el día más actual, que es el 7 de septiembre, ha pasado justo eso, más de un mes. Recordar que en el mes de marzo se duplicaba en 2 días. Eso alcanzó en 2 días. Lo que no soy capaz de adivinar es cómo va a continuar esa curva, si efectivamente se aplanará pronto o si seguirá aumentando de manera extraordinaria. No quiero pensar en el tiempo que volveremos a la normalidad si aquí, con los medios, en el mes de marzo, con los medios establecidos de confinamiento, tardamos más de 2 meses en volver a la normalidad en cuanto a número de hospitalizaciones. No quiero imaginar lo que será ahora, sin el confinamiento, en volver a la normalidad. Y bueno, esto nos ha cambiado mucho la vida, y nos ha cambiado, y seguramente va a cambiar la manera que tenemos de hacer medicina. Y para cerrar, pues os traigo de nuevo una referencia de uno de nosotros. Esto lo escribió el doctor Rafa Bañares, que es el jefe de servicio de medicina de aparato digestivo en el Gregorio Marañón, y escribió una columna brillante en El País que la titulaba así: Las otras esferas de la pandemia. Describía de qué manera el coronavirus iba a cambiar lo que él llamaba las esferas, que iban más allá de las capas que el coronavirus tiene en su estructura. Y mirad, os he sacado una frase de la segunda esfera, que era el Rafa afirma que la epidemia va a cambiar el ejercicio de la medicina de muy diferentes formas. Seguramente es así. El coronavirus ha venido para quedarse, y seguramente muchas de las cosas que hemos cambiado se van a quedar también con nosotros. Amigos, yo lo dejo aquí. Yo quiero terminar con una visión esperanzadora en que esto un día se terminará, en que el mapa del mundo volverá a ser el mismo de siempre, y no teñido con densidades diferentes de incidencia de la COVID-19, y nada me haría más ilusión y me sería más grato que pensar que eso sirviera para que, bueno, pues la experiencia de solidaridad que hemos vivido los profesionales sanitarios durante los picos de la pandemia sirviera para tener un mundo que ha compartido una desgracia y que estuviese un poco más unido.
Aquí os lo dejo y os agradezco mucho vuestra atención.